aprendido. Muy bien. Si tienen sus Biblias o si no solamente escuchen, vamos a ver la referencia es Marcos capítulo 10, versículos 13 al 16. Le dice así la palabra de nuestro Señor. Y le presentaban niños a Jesús para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolos Jesús, se indignó y les dijo: dejen a los niños venid a mí, no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. De cierto les digo, el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolo en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Señor, que esta noche lo que vamos a meditar de tu palabra nos traiga una luz, una dirección, una perspectiva, Señor, que nos ayude en nuestra vida, que nos ayude de forma personal, íntima, Señor, que nos ayude a encontrar las respuestas a lo que nuestra alma está buscando, Señor. Que en esta respuesta, en esta solución y en esta luz que tú nos das, te glorifiquemos, te damos gloria y una vez más sepamos que solamente tú eres Dios. Amén. Dejen a los niños venir a mí. El domingo pasado estuvimos en la congre, los que tuvimos la oportunidad de asistir, con el tema del Día del Niño. Y obviamente bajo el tema del Día del Niño, pues hay que hablar de los niños, y hay que considerarlos, hay que pensar en ellos, y hay que hacer un momento para ellos. Yo creo, casi sin temor a equivocarme, que absolutamente todas las iglesias cristianas tienen un departamento de niños. Y este departamento funciona las 50 y tantas semanas del año. Está formado y está conformado por un grupo de gente que se dedica, y también creo que con certeza todos y cada uno de ellos, en sus recursos y con sus mejores herramientas, en presentar la persona de Jesucristo a cada uno de esos niños. Y la intención medular, creo yo, debería de ser. Y digo debería de ser porque pudiera haber las excepciones, ¿no? Pero creo yo que la cuestión medular de lo que debería de ser esos enseñanzas, esos estudios, esos momentos, es que cada niño conozca de forma personal a Jesús. Bueno, dicho todo esto, pues hoy toca hablar de los niños. Hoy toca hablar de los infantes. Pero como todo en esta vida de enseñanza, cuando hablan de los adultos, pues los jóvenes dicen, a mí no me toca. Cuando hablan de los papás, entonces dicen los hijos, a mí no me toca. Cuando hablan de las mamás, entonces dicen los papás y los hijos, a mí no me toca. Cuando hablan de las mujeres, y así se entiende la idea, ¿no? O sea, nos es fácil disasociarnos de la responsabilidad de lo que estamos oyendo. Pero para los que hemos escuchado varias veces la palabra y hemos conocido su mensaje, dice que toda la palabra de Dios es ¿qué cosa? Según la Biblia, es útil y sirve para instruir, para enseñar, para redarguir a todos los seres humanos, a fin de que todos lleguemos a una estatura. Cada vez, dicho esto entonces, cada vez que es mentada la palabra de Dios, y mentada no es una mala palabra, sino es referida a la Biblia, referida, gracias, tengo que hacer un ejercicio, si tengo instinto de conservación, ¿qué tiene que ver lo que están diciendo ahí para mí? Porque sin duda, muchas veces tú, muchas veces yo, estamos escuchando al predicador y
decimos, no, es que lo que está enseñando es para Juanita y que lástima que Pedrito no vino porque, híjole, qué falta le hace escuchar esta palabra. O te lo tomas personal, ¿no? O sea, ay, es que están hablando de mí. ¿Sabes? Yo creo que sin duda alguna, todas las veces que inmiscuimos en un acto de Dios al hombre, estamos no destinados, pero sí altamente propensos a que la cosa salga mal, no por Dios, sino por el hombre. Porque el hombre con sus pasiones, con sus opiniones, con sus criterios, terminamos distorsionando lo que Dios quiso decir. Pero Dios usó a hombres para llevar su mensaje. Dios usó a hombres para escribir la palabra. Dios usó a hombres para seleccionar qué textos eran los que íbamos a contener en este compendio de libros llamado Biblia. Dios usó al hombre para hacer la imprenta. Dios usó al hombre absolutamente en cada punto y proceso para dar a conocer su mensaje. No había otra. Así lo diseñó él. Entonces, ¿Dios está destinado a fracasar en el mensaje? No, no lo está. Sin embargo, una y otra vez vamos a ver estas fallas. ¿Cómo nos beneficiamos de esto que está pasando? ¿Cómo nos beneficiamos de este eslabón débil? Le voy a decir cómo. Y vamos al estudio. Marcos capítulo 10, versículo 13. Marcos, una carta escrita por Marcos, Juan Marcos, este joven, otra historia de no éxito. Un joven fresa, un joven, no engreído, pero sí, pasional. De repente ve que su tío Bernabé se va de viaje con Marcos y él, en su buena intención, dice, yo puedo viajar con ellos, y vemos en el libro de los Hechos que no aguantan los primeros días del viaje y se regresa. Y cuando quiere regresar, y Bernabé le dice, sí, adelante, Pablo se enfurece y dice, no, está jugando. Ese es Marcos, ese es el que entendemos que escribe el Evangelio. ¿Quién lo dicta? Bueno, sabemos que también el mensaje, Marcos era un muchacho, Marcos no caminó con Jesús, Marcos no es un discípulo directo de Jesús, es un chamaquito, pero es un chamaquito que es adoptado, es atraído por el ministerio de Pedro, y Pedro es quien lo acoge, Pedro es quien lo enseña, y entendemos y vemos la historia que nos dice que es probablemente Pedro quien le dicta este evangelio. Ese Pedro que negó a Jesús, ese Pedro que era iracundo, ese Pedro que dudó, ese mismo Pedro que tenía todos estos errores. Marcos, un evangelio muy veloz, un evangelio de 16 capítulos que entendemos que está dirigido al pueblo romano. Es un evangelio rapidito, una historia va ligada a la otra y todo se va conectando con todo. ¿Por qué digo esto? Porque se acuerdan que cuando hablamos de estudiar la Biblia tenemos que entender el texto sobre el contexto. Tenemos que saber qué dice antes y qué dice después del texto. Ustedes abren sus Biblias y ven el Evangelio de Marcos y ven en estas modernas Biblias donde ahora estamos divididos por capítulos, por versículos, incluso esas partes estamos divididos por unos pequeños títulos, se van a dar cuenta que estos 3 versículos, esta pequeña anécdota está insertada en medio de algo que pareciera que no tiene sentido. ¿De qué viene hablando Jesús? Pues si entendemos versículos atrás, Jesús va a hablar del matrimonio y del divorcio. Eso es de lo que venía hablando Jesús. Y de repente, dentro de lo que venía hablando Jesús, sucede esta escena. También vemos en versículos, simple y sencillamente en el capítulo anterior, Marcos va a referir en el capítulo 9, versículo 33 al 37, y en el versículo 42, que Jesús va a enseñar 2 cosas, que tenemos que ser como niños para ser discípulos, y que hacer tropezar a uno de estos pequeños
sería mejor atarnos una rueda de molino y tirarnos al, al mar. Estas son las dos ideas que dijo previamente Marcos acerca de los niños. De repente viene esta escena muy particular, muy extraña, y vamos a deconstruirla para entenderla. Vamos a defragmentarla. Dice al inicio del versículo: y le presentaban niños a Jesús para que los tocase. ¿Cuál era la razón, cuál era la motivación que tenían, voy a decir, sus papás? Porque me imagino que eran los papás los que llevaban a los niños. No lo dice el texto. Para de ponerlos cerca de Jesús. ¿Esos niños necesitaban ser sanados? No lo dice el texto. Esos niños necesitaban una enseñanza de Jesús. Eran niños. Hablarles acerca de las parábolas, hablarles acerca del reino, pues a lo mejor sería ideas muy densas que no entenderían los niños. Incluso algunos más grandes tampoco entienden. Qué curioso que Jesús, diosidencialmente, después de hablar del divorcio y del matrimonio, habla de los niños. Porque sí es cierto que los divorcios y los matrimonios están, los participantes son adultos, los niños son piezas en esos eventos, para bien o para mal, que sufren dentro de esto, que sufren. Y yo creo que Dios no se equivoca. Yo creo que Dios es puntual. Yo sí creo esta frase de que Dios nos da lo que necesitamos cuando lo necesitamos, justo a tiempo. Lo que te está pasando el día de hoy no es falta del cuidado de Dios. Lo que estás pensando, lo que estás sufriendo, lo que estás batallando, las peleas, los retos, las adversidades que estás pasando el día de hoy, no son falta de la ausencia del cuidado de Dios. No se equivocó, no pestañeó Dios y por eso dijo, ay, chin, sucedió que tuvimos que ponerlo aquí porque, híjole, pues ya ni modo, pasó. A Dios no le pasan cosas. En su plan contigo, a Dios no le pasan cosas. Y entender esto y aceptar esto nos da una puerta muy grande de esperanza para saber que incluso las cosas malas que nos pasan en la vida, Dios tiene control. Dios tiene un propósito. Por mucho que las sufras, por mucho que digas que no te gustaron, por mucho que digas que no son justas, por mucho que digas que te hieren, Dios tiene el control de todo lo que está pasando. Si me preguntas en las cosas malas, graves, terribles, dolorosas, ¿cómo es que Dios tiene el control? No lo sé. Yo no soy Dios. No lo sé. En tus adversidades, no sé por qué te están pasando esas cosas. Pero sí sé que todas las cosas ayudan a bien si amamos a Dios. Pero sí sé que todo tiene un propósito en la mano de Dios. Pero sí sé que no cae la hoja del árbol si no es por su voluntad. Y que caiga la hoja del árbol no es una escena linda, no es algo que debemos festejar. La escena de cayendo una hoja del árbol es porque se está desprendiendo de la sábila, es porque ha perdido fortaleza, es porque está destinada a morir, es porque tiene que terminar en el piso. ¿Por qué? Yo no soy Dios. Pero si sé que voy a terminar en el piso, y si sé que me estoy secando, y si sé que me estoy muriendo, pero en todo eso que me está pasando, Dios tiene el control de mi vida, yo sé que todo eso Dios se va a encargar de mí. Y entonces tengo que aprender a confiar, y entonces dentro de la adversidad me cambio del chip. Pero bueno, perdónenme, me salí. Regresamos. Y presentaba niños a Jesús para tocarlos. No parece que tuvieran ninguna enfermedad o que necesitaran de algún cuidado especial. Tampoco se los presentaban para que les enseñara, como les dije un momento. Parece que su deseo era solo y exclusivamente que pusiera la mano y los bendijera. Qué importante es presentarle a los niños a Jesús. ¿Se acuerdan o recordarán que los pueblos en el Antiguo Testamento, un problema que tenía Israel con las
otras naciones son las prácticas que tenían a sus ídolos. Y una de las cosas que hacían es que presentaban a los niños a los demonios. ¿Quién me dice cómo los presentaban? ¿Cuál era? Los pasaban por fuego. Qué interesante. Y ahora aquí el diametral o opuesto completamente, allá para maldición, aquí para bendición, allá para que el ídolo se crezca, aquí para que los niños se bendigan. Y continúa el texto diciendo, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Versículos atrás, estos mismos discípulos escucharon esto. Y tomó a un niño y los puso en medio de ellos, capítulo 9, y tomándolo en sus brazos, Jesús les dijo a los discípulos, el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino al que me envió. Cada vez que sirves a un niño, cada vez que sirves a un pequeño, estás sirviendo a Dios mismo. Es que yo quiero servir a Dios. Sirve a los niños. Ahora, bueno, ahorita me aguanto con esa idea un poquito más, porque se las voy a voltear bien pesado. ¿Por qué razón por qué razón creen que los discípulos adoptaron esta actitud con las personas que les atraían? Imagínense la escena. Marcos, Jesús enseñando, ya está en su ministerio, ya escogió a los 12 caminan con él, saben que van hacia Jerusalén, ellos entienden que él es Jesús el Mesías. Ese Jesús el Mesías para ellos es una persona que los va a libertar de la opresión, que los va a libertar del cautiverio, válgame la redundancia, que va a traer justicia, paz y el reino y va a restaurar el trono de David y el trono de Dios y va a restaurar la gran adoración. O sea, es increíble, este es un gran tipo, es un gran libertador y le traen chamacos. No le hagan perder el tiempo al maestro. No es el momento de traerle niños, no es el momento de la foto del niño, es el momento de escuchar cosas importantes, cosas trascendentes. Yo te aseguro que tú y yo, en ese momento, hubiéramos hecho lo mismo que, aunque hoy los vemos y decimos, ay, qué desgraciados los discípulos. Tú y yo hubiéramos hecho lo mismo. Tú y yo hubiéramos pensado. Porque tenemos este criterio miope de que lo que Dios está diciendo, se lo está diciendo a alguien más. Y no tiene que ver conmigo. Y déjenme decirles el dato, les decía hace rato fuera de la reunión que ese estudio tiene varios datos perturbadores, dijera Dross. Luisito comunica, discúlpenme, un dato perturbador, sí es cierto, discúlpenme. Vaya dato perturbador. Todo lo que la Biblia dice acerca de los niños tiene que ver contigo. Y si lo que dice acerca de los niños no tiene que ver contigo, ya seas un hombre, ya seas una mujer, ya seas soltero, ya seas casada, ya seas un adulto mayor, ya seas un adulto mediano, ya seas un joven, si tú no entiendes que todo lo que dice Jesús acerca de los niños tiene que ver contigo, entonces muy probablemente tú y yo, si fuera el caso que lo pensara así, estamos destinados a irnos al infierno. Y ahorita les voy a explicar por qué digo lo que digo. ¿Qué era en ese momento, en esa escena, en ese lugar, con la gente, con el tumulto, con el mensaje, con los discípulos, con Jesús ahí? ¿Qué era lo verdaderamente importante? Para los judíos los niños no eran importantes. Tan no eran importantes que era urgente que los niños dejaran de ser niños y se convirtieran en hombres, igual que hoy.
Para los griegos tampoco eran importantes. Por eso es tan sorprendente, por eso es tan peculiar ver la imagen de Jesús en el templo a los 12 años hablando con los fariseos. ¿Cómo empezó esa plática? ¿Qué fue lo que oyó Jesús que lo provocó a no quedarse callado? Vemos en todos los evangelios que a Jesús lo provocaban cosas, que a Jesús lo movían. Jesús se enojaba y tomaba acciones. Entonces, yo me pregunto, ¿qué Jesús oyó en ese momento que abrió la boca? ¿Y qué dijo que los maestros de la ley se quedaron perplejos? Y que lo oyeron, y que lo oyeron, y que lo oyeron. Pero los niños, me queda claro que no eran demasiado importantes. Decían los discípulos, no, el reino de los cielos es de los adultos. El reino de los cielos es de quien puede estudiar la Biblia. El reino de los cielos es el que puede escuchar una conferencia. El reino de los cielos es de quien puede diezmar. El reino de los cielos es el que puede tocar en la alabanza. ¿Qué importancia podía tener los niños? ¿Será esta una verdad para Jesús? Viéndolo Jesús, dice el texto, se indignó. El estilo de Jesús no podía ser de otra manera. No podía haber en Jesús una escena donde al débil, al pobre y al necesitado no se le diera una oportunidad y no tuviera la atención de Jesús. Y el pobre podía ser verdaderamente una persona pobre, pero el pobre también podía ser un hombre rico trepado en un árbol, siendo menospreciado por ser, por ser chaparro. No. Uy, pues ya valieron. No, pues ya valieron los chaparros. No, él era un cobrador de impuestos. Saqueo. Un hombre rico. Era un hombre que lo menospreciaba a la gente, que era odiado por su pueblo. Y Jesús dijo, yo voy a ir hoy a cenar a tu casa. Jesús, para él era tan importante lo importante que podía parar el mundo entero para ir a la casa de un hombre para orar por un infante, y ese infante era una niña, cuando tampoco eso era importante para los demás, para la sociedad. Jesús se indignó y les dijo, dejen a los niños que vengan a mí, no se los impidan. El reino de Dios es una obra de la mayor importancia y en ella requiere prioridad el llevar a los niños a los pies de Jesús. No les quitamos a los niños a los papás para que puedan poner atención en la prédica. Estamos llevando a los niños a los pies de Jesús. Por eso decía yo hace un momento, pudiera que alguno de estos grupos de maestros de escuela bíblica pudieran ligeramente distraerse en pensar que lo que hacen es cuidar a los hijos de los hermanos. No lo haces así. No es este el propósito. Es llevar a estos niños a hacerles conocer a Jesús cara a cara. Es enseñarles y mostrarles a Jesús directamente. Porque otra cosa que tienen los niños es que tienen un punto de vista muy particular de las cosas. Un punto de vista que les es fácil observar y, en buen sentido, juzgar lo que está pasando. Hay ya les he compartido muchas veces, hay por ahí un conferencista centroamericano, bueno, que tiene descendencia o ascendencia, siempre me hago pelotas con eso, peruana y japonesa. Es bien interesante. Y este hombre fue criado con las dos culturas y entonces esto le ha dado una perspectiva muy interesante que ha podido plasmar en sus conferencias. Y hay un tema que a mí me gusta, que he escuchado 3 o 4 ideas de él, donde habla de dos palabras, integridad y ser íntegro y ser, ¿cuál es perdónenme, la otra es
veraz. ¿Verdadero? Creo que sí. Y dice una cosa es, honestidad, perdón, honestidad e integridad, gracias, honestidad e integridad. Y hace varias referencias, luego si quieres les comparto algunos videos de él para que lo vean. Pero cuando habla de integridad me gusta lo que dice y lo dice con un ejemplo muy padre. Dice, la integridad habla de quién eres, la honestidad habla de lo que tú haces. Integridad, dice, no se refiere solamente a ser moralmente bueno. Integridad se refiere a ser quienes somos, nos vean o no nos vean. Y hace este ejemplo, me gusta. Dice que fue uno de esos buffet come todos que hizo por el Día del Niño la promoción de que todos los niños menores de 12 años comían a mitad de precio. Y entonces llegó con sus 4 hijos y pagó su boleto y el cajero le cobró los 3 boletos de los niños. Ya cuando iba para adentro se detuvo y le dijo, y no, perdón, este niño acaba de cumplir 13 años la semana pasada. Entonces se regresó y pagó el de 13 años. El mesero el cajero se sorprendió por la actitud de este hombre. Le dijo, oiga, qué honesto es usted nadie se iba a dar cuenta, todos los vemos de la misma edad. No tenía por qué hacerlo. Y le dijo, sí lo tenía que hacer. Porque yo le podía haber mentido al mundo entero. Pero a mis hijos no. Mis hijos sabían la verdad. Y dice una frase que me gusta mucho. Yo tengo la obligación de ser íntegro porque los ojos de mis generaciones están sobre mí y ellos me juzgan. Los ojos de quien saben quién soy, de quien saben quién vivo, de los que saben cómo ando, están sobre mí. Y cuando entiendes quiénes son los que te miran y quiénes son los que de veras te están juzgando en la vida, no te sientes en un mal juicio, sino te sientes provocado a que lo que hagas valga la pena para que ellos sean impactados, para que ellos sepan que hay una plataforma en donde sí se puede, en donde sí hay que pagar el precio, se puede pagar. Y en donde hay no te lo estoy diciendo que lo hagas porque está padre, te lo estoy diciendo que lo hagas porque yo ya pagué el precio y tú lo sabes, tú lo sabes. Dice Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará, no les impidan acercarse a Dios. Y luego dice, porque de los tales es el reino de Dios. Y aquí me puse muy teológico y me fui a los diccionarios bíblicos y al diccionario Strongs para encontrar la palabra en griego o en arameo que mencionó Jesús cuando dijo tales. Y esta palabra tales es la misma palabra que Jesús le dijo a la mujer samaritana cuando le dijo que Dios estaba buscando adoradores en espíritu y en verdad, porque tales adoradores quiere que le adoren. Tal es semejante, es ese tipo, es esa forma. Y cuando dice tales, ya no solamente ya se está refiriendo a estos infantes menores de edad, se está refiriendo a ti, se está refiriendo a mí. Por eso te decía, la peor forma de estudiar la Biblia es pensando que Dios le está hablando a alguien más, cuando la responsabilidad recae sobre mí, cuando el mensaje es para mí. Y yo no te voy a decir por qué es para ti. ¿Qué implica que los niños son dueños del reino de los cielos? Piénsalo. No lo dice la Biblia. Piénsalo. ¿Qué implica? ¿Qué dimensión? ¿Qué trascendencia en esta naturaleza tiene que aquel que es como niño recibe el reino de Dios por herencia? ¿Qué poder tiene eso en la vida de una persona? ¿Qué implica que alguien tenga la fe de saberse que es heredero del reino de Dios? Dice la Biblia, perdón, me vuelvo a salir un poco, que una mujer de flujo con
cientos voy a decir, de gentes apretando con Jesús. En su cabeza era un pensamiento, era una idea en su mente, pero que ella creía que era verdad. Ella creía y dijo en su corazón, si tan solo tocase el borde del manto, yo voy a ser sana. Y sabes que ese enunciado tuvo el poder de que Jesús se detuviera en medio del tumulto y de hacerse notar. ¿Cuántos millones de gentes hay en esta tierra? ¿Cuántas veces has hecho que Jesús, en medio de la multitud, te voltee a ver por tu fe? ¿Cuántas veces has provocado que Jesús se detenga y pregunte a todos, ¿quién me ha tocado? Para que entonces los ojos del mundo volteen a ver lo que Dios ha hecho en tu vida. Interesante, ¿no? Piénsalo. ¿Tienes fe para ser heredero del reino? Y continúa Jesús diciendo, esta es una frase muy clara, muy específica, muy concreta. No hay tema de interpretación. Porque el que no recibiera el reino de Dios como un niño, porque de los tales es el reino de Dios, el que no reciba el reino de Dios como un niño. ¿Qué es un niño? ¿Qué es un niño? Un niño es más que la edad. Un niño es sinceridad. Un niño es honestidad. Un niño es generosidad. Un niño perdona. Un niño pone su confianza. Un niño pone su dependencia. Un niño se deja guiar. Un niño es moldeable. Un niño normalmente cree lo que se le dice y se entrega a ello. Un niño no se preocupa por el día de mañana qué va a comer y qué va a vestir porque sabe que papá y mamá lo tienen todo bajo control. Pero como ahora somos adultos y a nuestro papá no lo vemos, pensamos que estamos desprotegidos. Tenemos una gran necesidad, familia. Necesitamos ser como niños y aceptar que lo necesitamos. Terminando su aclaración con los discípulos, dice que Jesús los tomó en los brazos y los bendijo. A ver, ¿qué causó el gran problema entre Jacob y Saúl? ¿Cuál fue el problema entre los dos hermanos? ¿Qué hizo Jacob? Que se acuerden. Jacob engañó a Saúl y le dijo, véndeme tu primogenitura por un plato de lentejas. Y Saúl dijo, va. Y entonces, cuando le dijo, me vale la primogenitura, ¿qué será eso? Pues quién sabe, pues no sé, tú tenla. Sí, hombre, ya. Dice que Jacob entró a la tienda con Isaac y Isaac lo bendijo. Y la bendición que vemos en Génesis de Jacob es la bendición que profetizó y estableció que por el linaje de Jacob vendría la bendición de Israel. Y fue tan grande, fue tan tremenda, fue tan importante la bendición, que cuando Saúl entendió lo que pasó, entró desesperado a decir, bendíceme a mí también. Isaac le dijo, lo que ya se dio, ya se dio. Hoy se nos hace, ya es una muletilla decir Dios te bendiga. Ya hablar de bendecir ya es algo muy, ¿cómo se dice? Pero más que cotidiano, muy trivial, muy trivial. Pero tus palabras hay poder para edificar, dice la Biblia en Santiago, o para destruir. Tu lengua es poderosa. Y en Cristo Jesús es poderoso. Imagínate que reinan los niños y Jesús los ven. ¿Qué clase de poder tuvieron esas palabras en la vida de esos niños? Te vuelvo a preguntar, porque son así, seguro tú estás viendo a los niños, o sea, tú estás, tragando camote y buscando los ovnis todavía acá, a ver si salen por algún lado. Estoy hablando a ti. No es que le traigas los niños, es que tú vayas como niño y te le plantes en los pies a Jesús y le digas, bendíceme a mí. Yo soy el que lo necesito. Yo soy el de las angustias. Yo soy el de la soledad. Yo soy el de la ansiedad. Yo soy el de los problemas. A mí bendíceme.
tienes que ser como un niño. Pero tienes que volverte sincero, tienes que ser obediente, tienes que ser dispuesto, tienes que dejar todo este aparato y esta sofisticación que te da esta investidura y envergadura de adulto que tienes, en donde eres autosuficiente, capaz, poderoso, inteligente, sabio, todas esas cosas maravillosas. Y te tienes que despojar, tienes que venir como un niño y dejar que Dios haga en ti para que puedas heredar un hermoso reino. Qué chistoso es Dios. Cuando pensamos que habla de otro y en realidad nos está apuntando a la cara. Qué precioso es el Evangelio cuando entendemos que la transformación que vamos a ver en otros y que en una muy buena intención de nuestra parte queremos ver en los hijos, en los niños, en los pequeños, en los jóvenes, no arranca cuando ellos aceptan la verdad. El lugar de inicio y el nacimiento de toda la bendición empieza cuando yo busco de su presencia y me acerco y me aproximo y dejo que Él me toque. Va a haber quien te diga, como los discípulos, porque, ay, sí es cierto, los siervos de Dios estamos altamente, y digo estamos, ahí sí me voy a incluir, estamos altamente capacitados para regar el tepache, para guacarearla y para decir puras tonterías y decir cosas que Dios no piensa. Y solamente creemos en nuestra, discúlpeme, estupidez, que porque andamos con Jesús ya somos chidos y ya le entendemos. Tenemos que callarnos la boca y voltear a ver a Jesús y ver su estilo. Hay un libro por ahí muy padre que se llama El estilo de Jesús. Lo voy a buscar y se los voy a pasar en digital para que lo lean. ¿Cuál es el estilo de Jesús? El estilo de Jesús era sí ver a los que estaban esperando que las aguas se movieran, pero saber de identificar a aquel que era imposible que llegara a las aguas. Era ver al niño que nadie le veía la importancia, descubrir y entender y saber y hacerle ya saber a todo el mundo, hey, él es el más importante. Yo hace muchos años lo vi cara a cara. Lo vi la cara de una niña que entró con un rebocito y sus zapatos de plástico roto. Un evento de niños a conocer de Jesús. Eso tiene 20 años. Hoy esa es una mujer de unos 27 años. Ojalá que esa mujer el día de hoy su vida haya sido transformada por Cristo Jesús. Y si tiene hijos, y si tiene pareja, y si tiene familia, esa familia hoy estén a esta hora tomados de la mano, dando las gracias por el pan que Dios les permite compartir. Necesitamos hacer carne la palabra. Y la vamos a hacer carne no por milagros. La vamos a hacer carne cuando entiendas que lo que dice la Biblia es para ti. Pues chicos, para los que estuvieron hace 8 días, que creo que casi todos, sigan firmes como palmeras, porque la tormenta todavía no pasa. Y sigue recia. Y sigue recia. Entonces, afirmémonos con Dios. A 20 uñas, dicen por ahí, buscando la bendición del Padre, buscando su presencia. Como Jacob, yo no te suelto hasta que me bendigas. Al precio que sea. Al precio que sea. Bueno, pues vamos a orar para terminar, mamá. ¿Quieres orar para terminar? Señor Jesús, te damos muchas gracias por esta reunión, porque nos has permitido escuchar tu voz, porque nos has permitido ver las cosas en una perspectiva, porque necesitamos, Señor, entender que lo que hay en tu palabra es nuestro, que tenemos que verlo con esa fe, con esa certeza. Te creo todo, Señor, como si fuéramos niños. Te pido en el nombre de Jesús que tú termines esta obra que has empezado en nuestro corazón y que no podamos seguir creciendo, madurando y conociéndote más, las cosas que tienes preparadas. A todos, Señor, los que están
presentes, Señor. Llévales con bien a sus trabajos, su escuela, todo lo que tengan que hacer el día de mañana, y regresarlos con paz. Y darles un resto de la semana y un inicio de la siguiente semana, tomados de tu mano, Señor, y lleno de tu. Ahora sus micrófonos, familia, salúdense.